Amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Amigos, muy buenas tardes, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo en su programa Pláticas Médicas y Algo Más aquí en huamantla.org. No habíamos podido estar porque se nos presentaron algunas situaciones, tanto personales como algunas situaciones también aquí de la programación, pero esas situaciones personales que se nos presentaron pues no fueron nada agradables, desgraciadamente. Comprobamos muchas cosas. Yo les prometí a ustedes comprobar muchas cosas sobre una iglesia de aquí de Huamantla que está haciendo las cosas muy mal, que es Nube de Gloria, y en la cual tuve un enfrentamiento con el mismísimo pastor, y realmente pudimos descubrir que no es una iglesia cristiana, no es una iglesia de Dios. Yo le decía a ese pastor, platicando, porque platiqué frente a frente con él, le decía que el diablo era un maldito y un desgraciado, y él se sorprendía y se sacaba de onda como diciendo, ¿por qué lo ofendía al demonio, no? Y luego le decía yo que por qué, había hecho cosas indebidas, o parecía que estuviera haciendo cosas indebidas con las personas, con las mujeres. Y me decía que él para nada era celoso. Entonces, miren, les comento esto porque el día viernes vamos a tener un programa que se llama Apostasía, con algunas fotografías y algunos videos, para que tengan mucho cuidado de la iglesia con la que tienen que ir a buscar a Dios. No, hay muy pocas iglesias que son reales, que son verdaderas. Acuérdense que la búsqueda de Dios no es nada fácil. Hay muchos pastores que engañan terriblemente a las personas, les sacan dinero y hacen muchas cosas indebidas, como este pastor de esta iglesia de Nube de Gloria de aquí de Huamantla. Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado, porque el diablo de verdad es tremendo y hay mucha apostasía, ¿sí? La palabra de Dios claramente dice que debemos de buscar al Dios verdadero, al Dios del amor, al Dios del perdón, de la misericordia y al Dios que nos ayuda. Entonces el día viernes esperemos tener ya completado este programa con estas fotografías, todo lo que tenemos para ustedes, para que puedan darse cuenta de lo que está sucediendo en estas iglesias. Es algo diabólico, algo terrible, ¿sí? Le decía yo a este pastor que por qué se metía con personas, con las mujeres, y me contestó que él no era celoso. Entonces son cosas tan extrañas, tan raras, tan diabólicas, y muchas cosas más que pude platicar con esta persona, y en su mirada se le veía pues ese cinismo, esa prepotencia, esa situación, o sea, nada que ver con Dios. Entonces tengan mucho cuidado. Tengo 2 personas de esa iglesia que me han ido a buscar y a ver para tratar de quejarse. Les decimos que nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, ni mucho menos. Simplemente tenemos la obligación, desde el momento que conocemos la palabra de Dios, de hablar con la verdad y decir las cosas tal y como son. No vayan a la iglesia Nube de Gloria de Huamantla, porque es una iglesia que no es de Dios. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, un programa que creemos que nos habla del testimonio del Creador, cómo es que tenemos que darnos cuenta que Dios existe y crea las cosas. Él ha creado cosas maravillosas, cosas preciosas en la tierra, y como dice su palabra en Proverbios, tus ojos mirarán lo que he hecho por ti. Entonces es importante. Mi compañera Venecia nos va a ir pasando un video en recuadro, en lo que vamos explicándoles pues qué es lo que se va explicando en esto. No sabemos si en el recuadro o a pantalla entera, porque para nosotros es muy importante que analicen este video, porque además es un video en el cual nos va mostrando efectivamente la creación del Dios Todopoderoso y Supremo. Todo lo que hay sobre la faz de la tierra es creación de Dios. Todo lo que hay sobre el cielo y sobre las estrellas es creación de Dios, y tenemos que entenderlo y agradecerlo de esa manera, de esa forma, porque Él quiere que vivamos en paz, que vivamos en verdad, y sobre todo pues el evangelio no se vende, ¿sí? Que quede claro que si en alguna iglesia les piden dinero, les sacan dinero, para nada, no den nada de dinero. Miren, discúlpenme, pero yo tengo que ser drástico y fuerte en esta proclamación que estoy haciendo, porque esa es la verdad. El evangelio no se vende, ¿sí? Nada de eso que les piden dinero, que para
la limosna y que la ofrenda y que las primicias y que tienen que hacer cursos para sacar. No, eso no es cierto, no es cierto. El único que se va a enriquecer es el pastor y toda su bola de anchichincles que están con él para sacar dinero. La palabra de Dios no se vende, el Evangelio no se vende, el Evangelio es celestial, el Evangelio es divino, el Evangelio es para ayudar al que menos tiene. Jesucristo lo dijo: no vengo por los sanos, vengo por los enfermos. Y es lo que es la palabra, es lo que dice la verdad, y es como así debe de ser. Lo mismo, nunca se le debe decir padre absolutamente a ningún pastor. En esta iglesia Nube de Gloria, el disque pastor le exige a sus congregantes que le digan padre. Imagínense cómo está pues de diabólica la situación ahí, ¿no? La palabra de Dios claramente dice en Mateo 34, al único que le dirás padre es a tu Dios todopoderoso celestial. Mismo Jesucristo lo mencionó y lo decía en su proclamación del Evangelio. Pero antes de irnos a este video y entrar en materia de la creación, da testimonio de nuestro Creador, nos vamos a ir a nuestro momento de alabanza y oración con Dios, ¿sí? Con un tema. Espero que les guste este video que les traemos. Es uno de los videos más hermosos y bellos que se han creado en relación al amor y al cuando conocemos a una persona y pues a ver si ustedes le encuentran esa armonía y esa situación tan preciosa en este video. Es un video que fue premiado, a nivel internacional. Está muy bonito, muy hermoso realmente. Sí, nos habla de cómo se conoce un hombre y una mujer, pero el hombre siempre acompañado de su perro. Sí, entonces los animales, acuérdense que son muy fieles, pero el perro es muy fiel. El perro es un animal muy fiel y que fue hecho para cuidar del hombre. ¿Sí? O sea, es importante que analicemos esta situación. Y luego nos vamos ya directamente a nuestro momento de oración para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, nuestras debilidades, pedirle que nos socorra, pero sobre todo, pedirle por el que sufre, por el que no tiene nada. ¿Sí? A ese hay que ayudar. Si no tiene que comer, hay que darle de comer. Si no tiene orientación espiritual, hay que orientarlo espiritualmente. Si está en una situación de agonía sentimental o una depresión, hay que ayudarlos, porque el maldito demonio, que es un desgraciado bien hecho, se aprovecha de los momentos de depresión, de agonía, de tristeza de los seres humanos y nos provoca que la gente se quiera matar, se quiera suicidar. Y pues ustedes saben que el suicidio, el atentar con nuestra propia vida, no es de Dios. Vamos a irnos a nuestro momento de oración que se llama Dame tu parecer, con esta cantante cristiana llamada Marcela Gándara y Jesús Adrián Romero, y regresamos para entrar en tema de la creación. Da testimonio de este maravilloso creador y único y poderoso que es Dios.
hacer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Gracias, Marcela. Así es, entonces es verdadero, como debe de ser. Hoy no vamos a hablar de tema médico, por la importancia del mensaje que les tenemos esta tarde en el programa de hoy. Ya el viernes escogeremos un tema médico para hablar también de un tema médico. Miren, es necesario que cada uno de nosotros busquemos a Dios, porque es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Desgraciadamente, en esta búsqueda del camino de Dios, vamos a encontrar muchas mentiras, y vamos a encontrar muchos engaños, y vamos a encontrar que la gente que incluso dice amarnos no es la realidad, no es la verdad. Como les dije al principio, en semanas pasadas tuve un enfrentamiento con el pastor de esta iglesia Nube de Gloria, el cual de verdad, incluso ni se bajaba de su camioneta, tenía miedo no sé de qué. Y le decía yo, ¿sabes qué? ¿Por qué te dejas decir padre? ¿Por qué te metes con las mujeres mayores que tú? ¿Y por qué rompes las relaciones? ¿Por qué pides dinero? ¿Por qué esto y lo otro? Y bien cínico, incluso en sus ojos, su mirada, su forma de ser. Y como él se sospecha que se haya metido con una persona mayor que él, muy allegada a nosotros, él me decía, yo no soy celoso, ni te preocupes, o sea, yo no soy celosa. Fíjense, soy un pastor contestando de esa manera, ¿no? Entonces, yo cuando le dije que el diablo era un maldito y un desgraciado, se sorprendió, como si lo hubiera yo ofendido, como si su Dios fuera el diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en este programa hemos venido hablándoles de Dios, pero con verdad. Analicen todos los programas que hemos traído para ustedes y en ninguno hay mentira. Todos los basamos en les damos las referencias bíblicas, ¿sí? Incluso les hemos dicho que estamos aquí para darles copias de esos tratados donde hacemos la investigación, porque Dios nos hace llamados a todos, no nada más a mí o a cualquier persona. Dios
habla a todo mundo con su creación, con los animales que hace, el colorido de los animales, las frutas, las verduras, el cielo, las estrellas, el mar, los animales del mar, todo lo que nos rodea, el universo. Pero nosotros somos los que no hacemos caso. Entonces en este programa les transmitimos, les decimos, tengan cuidado, por ejemplo, como en este caso de esta iglesia Nube de Gloria, que no es una iglesia cristiana, es una iglesia del mal. Tengan cuidado, busquen una iglesia verdadera, un pastor verdadero. Y si no encuentran un pastor verdadero, la revelación dice de Dios, ¿por qué te preocupas? Si tu pastor es mi Hijo Jesucristo, tu iglesia es mi palabra, o sea, la Biblia, y tu Dios soy yo, el Dios todopoderoso y eterno, Yahvé o Jehová. Entonces, vamos a ir analizando en esta tarde, con un video que nos va a poner nuestra amiga Venecia en un recuadro, para que vayan viendo lo que es la creación de Dios. Y quiero decirles, no tengan miedo. No tengan miedo de hablar de Dios, no tengan miedo de los pastores diabólicos, no tengan miedo de las mujeres que se transformaron, se trastornaron y dejaron que entrara el demonio en ellas y tengan hasta relaciones con los pastores o con otras personas. No tengan miedo de nada de eso. Simplemente busquen la verdad, porque dice la palabra, la verdad nos hará libres, la verdad nos libera. Busquen la palabra, busquen el amor, busquen la misericordia. Acuérdense que Dios equilibra la justicia con el amor. Dios es un Dios que equilibra justicia y amor. Porque Dios no permite también que la injusticia sobreviva por mucho tiempo. Tenemos que entender que Dios es un Dios de justicia, de equidad y de amor también. Pero también destruye a su tiempo lo que ya no sirve, lo que ya no funciona. En el video, en los videos van a ir viendo lo que van explicando los científicos y todas aquellas personas que se han dedicado al estudio de comprobar la creación de Dios. Miren, en Hebreos 3:4 claramente dice así: toda casa es construida por alguien, mas el que construyó todas las cosas que tus ojos ven y sienten es Dios. Esto lo van a buscar en Hebreos 3:4. ¿Por qué dice esto Hebreos 3:4? En esas pequeñas palabras está englobando el Espíritu de Dios, todo lo que nos rodea en la creación y más allá de los límites del cielo. O sea, Dios es Dios poderoso, es un Dios creador, es un Dios que da forma a las cosas. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que un bebé se pueda formar en el vientre de una madre, de unas 2 células, un esperma y un óvulo, y que salga otro ser vivo, pero que mientras se mantenga ese ser vivo en el vientre de la mujer? O sea, ¿cómo es posible esa ciencia? ¿Cómo es posible esa tecnología? ¿Cómo es posible que Dios Todopoderoso creó eso? Porque es Dios Todopoderoso. Y acuérdense que Dios Todopoderoso nadie lo ha visto jamás. Lo sentimos, lo percibimos. Porque Él dijo, cuando creó a Adán y Eva, los he hecho a mi semejanza. Y al hablar de semejanza, acuérdense que Dios es Dios espíritu, es un espíritu. Entonces Dios nos dio unas gotitas de espíritu, unas gotitas de misericordia, unas gotitas de amor, pero también unas gotitas de enojo. Y claro que nos vamos a enojar y siempre vamos a estar hablando y descubriendo a quien ataca a Dios y quien engaña y son piedra de tropiezo para las demás personas. Más cuando se nos ha dado la oportunidad desde los cielos de poder hablar de Dios y de poder decirla, pero con la verdad, como es. Aquí no les quitamos ni un quinto, ni nunca se los vamos a quitar, ni nunca les vamos a cobrar por hablarles de Dios, jamás, porque la palabra de Dios no se vende. Entonces, Dios es un creador maravilloso. Dios es biólogo, es matemático, es científico, es poeta. Sí, Dios es un Dios muy sabio. Siempre hace las cosas a futuro, para que sea a nuestro bien. Sí, en lo que nosotros vamos, Dios Todopoderoso, su Hijo Jesucristo y su maravilloso Espíritu Santo ya fueron y vinieron. Ya fueron y vinieron.
pero siempre para bien de nosotros y siempre combatiendo con el mal. En la semana una persona me paró en la calle y me dijo: doctor, nos gusta mucho su programa. Le digo: no es mi programa, el programa, no, o sea, el reconocimiento no es para nosotros ni para los de la empresa, es para Dios. Nos gusta mucho, pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Yo les tengo un programa ya preparado también para explicarles por qué Dios permite el sufrimiento, pero tiene que ver, les adelanto un poquito, con el amor verdadero. El amar de veras. Hay de aquel o de aquella que, habiendo tenido amor, se le fue de entre sus manos como agua, ¿sí? Porque el amor no se encuentra a la vuelta de la esquina, ni se compra con oro, ni lingotes de oro, ni plata, ni se compra con coches carísimos, ni vestidos carísimos. El amor es de índole espiritual y celestial. Y aunque a veces podemos tener errores y fallar, pero si tenemos amor en nuestro corazón y verdad, Dios nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a salir y nos va a mostrar las verdades. Como a mí me ha mostrado muchas verdades que se les he venido a transmitir, como ahorita lo de esa iglesia Nube de Gloria. Y otras verdades más que les vamos a traer y que les vamos a decir. Esta persona me decía: doctor, explíqueme por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento. Y les tenemos preparado un programa, pero les voy a adelantar que tiene que ver con el amor, el verdadero amor y el libre albedrío. Aunque usted no lo crea, mucha gente va a decir: pero ¿qué tiene que ver el amor con el dolor? Sí tiene que ver. Y Dios nuestro Señor a veces permite que suframos para que nos ennoblezcamos más, para que reconozcamos que hay un Creador que hace todas las cosas, para que entendamos que nos debemos a un ser supremo y poderoso y que nadie contra Él, absolutamente nadie contra Él. Y esos malditos pastores desgraciados que se la pasan engañando a la gente, sacándoles dinero, metiéndose con las mujeres, y que son cínicos, se les resbala todo y son capaces de decir: yo no soy celoso, doctor, como diciendo, pues a mí me importa, ¿no? O sea, no importa que la mujer esté grande, ¿no? O sea, un pastor no hablaría así. ¿Cuándo oyeron hablar así a Jesucristo? ¿Cuándo oyeron hablar así a los apóstoles? Al contrario, ¿no? Trataría de aclarar las cosas y dar a entender que es un malentendido, qué sé yo, y subsanar la situación. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el sentimiento del arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, eso le agrada mucho a Dios y a los ángeles. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces después vamos a tener un programa donde les vamos a hablar por qué Dios permite el sufrimiento. También otra persona en esta semana me decía: doctor, es que usted habla muy fuerte, muy drástico. Es que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, no hay engaño, es drástica, es fuerte. Tiene que decirse las cosas como son, porque así es como debe de ser. Jesucristo así vino a la tierra y así hablaba y le decía víboras, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque destruyen el alma y el interior de esas personas, como sucedió aquí, que destruyeron a una persona a la cual se le amaba y se le quería mucho. Pero independientemente de eso, tenemos que analizar la creación de Dios. ¿Cómo es que Dios va formando todo? Miren, Jehová ama a sus siervos y quiere lo mejor para ellos. Siervos somos todos, ¿eh? No porque me vean a mí aquí hablando de la palabra de Dios, ya soy perfecto y estoy bien. No, tengo también errores. Pero también es siervo Venecia, el que va pasando en la iglesia, el que en la esquina, el que va pasando en la calle. Todos podemos ser siervos de Dios. ¿Qué se requiere para ser siervos de Dios? Amar a Dios. Llevar sus mandamientos como los dicta, ¿verdad? No hacer daño a terceros, hablar con la verdad y sentir amor por nuestro prójimo y por nosotros mismos. No ser orgullosos, para nada. El único que es orgulloso, el único que miente, el que es padre de mentira, el que es padre de engaño es el diablo. Es el único, ¿sí? No podemos igualarnos con él, porque créanme que va a llegar un momento, en nuestro momento de morir, cuando nuestra carne, nuestros huesos, nuestra sangre se vaya a la tierra, pero nuestro espíritu sea recogido por el Dios Todopoderoso, que nos vamos a enfrentar a Dios y a sus ángeles.
Y ahí nos va a decir esto y esto y esto y esto y esto y esto, y no te arrepentiste. Y fuiste orgulloso, y fuiste mentiroso, y fuiste un pastor desgraciado, y fuiste una persona que mató, y fuiste una persona que violó, y fuiste esto. Y no puedes estar en mi reino. Es muy delicado. Mucha gente no lo toma en cuenta, y menos ahora en la actualidad. Espérense que les traiga yo el video de la apostasía. A ver si para el viernes ya lo tenemos. Se van a espantar de ver lo que hacen en las iglesias. Y no nos da miedo, hablar de esto. Para nada. En absoluto para nada. Entonces es importante porque dice: Jehová ama a sus siervos y quiere lo mejor para ellos. La Biblia asegura que limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más. Ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor, ni odio. Qué futuro tan maravilloso les espera a quienes reconocen la autoridad del Creador y le obedecen. Y reconocen su creación en la tierra misma y en los cielos que podemos ver. Esto lo van a encontrar en Revelación 21:4. En la palabra de Dios leemos: vigila al inocente y mantén a la vista al recto de corazón, porque el futuro de ese hombre o mujer será pacífico, pero hablará con verdad. Pero los transgresores mismos ciertamente serán aniquilados juntos, dado su odio, su rencor, su avaricia, su mentira, su engaño, ¿sí? Su forma de humillar, su forma de tratar a las personas, y más si es un disque pastor y humilla a la gente, como en este encuentro que tuvo, me humilló. Esto está en el Salmo 37:8. El inocente es todo el que llega a conocer a Jehová y a Jesús y su Santo Espíritu y obedece los mandatos de la Biblia. Juan 17:3. Esa persona se toma muy en serio las palabras de Primera de Juan 2:17, que dice: el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios y reconoce su creación, o sea, lo que están pasando en el video, y reconoce su creación, permanecerá para siempre en el corazón de Dios. Esto lo van a encontrar también en Juan, Primera de Juan 2:17. Sí, en vista de que el fin cada vez está más cercano, es urgente que confiemos en Jehová y andemos en sus caminos para salvar nuestro espíritu. Esto lo van a encontrar en los Salmos 37:34, 15:15 y en Primera de Juan, ¿sí? Que también ahí van a encontrar todo esto que les estoy mencionando, y en Revelación 21:4. Ahora entiendo por qué los profetas se dejaban matar por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu. Los apóstoles se dejaban matar por Jesucristo, porque en tiempos de profetas todavía no estaba Jesucristo, pero los profetas también se dejaban matar. Y ya no hay profetas, O sea, ya eso son puros mentiras o puro mencionar lo que ya está escrito. De hecho, en esa iglesia que les digo, que es profeta la mamá, que es profeta quién sabe quién, que es profeta quién sabe qué onda, hasta el perro, el gato, o sea, puras cosas de verdad, pura porquería. Ya no hay profetas, ya no se dejen engañar que hay profetas. Ya todo está escrito, por eso dice al final de Apocalipsis: y maldito sea si le quitas una tilde y una coma a lo que yo, por inspiración de mi Espíritu Santo, he dejado escrito. Ya todo está escrito, ya no hay más. Ya estamos en el tercer periodo, en el periodo de libre albedrío. Ya Dios ya hizo todo, ya sacrificó a su Hijo, ya lo resucitó, ya mandó a los profetas, ya mandó a los apóstoles. Ahora ya nada más es que te quiera salvar, que me quiera salvar. Nada más. Y para salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios, tener fe en Dios, no hacer daño al prójimo, no robar, no matar, no mentir, no cometer adulterio, no andar en vicios, trabajar decentemente, cuando lo que hagas, hazlo bien, y ayudar al prójimo. No tener envidia, no tener rencor, no tener nada de eso. El que digamos la verdad no es envidia, ni es rencor, ni mucho menos. Es decir, la verdad, ¿sí? Pero sí tenemos que buscar el camino de Dios, porque es la generación que nos tocó a nosotros. La palabra de Dios habla de que no pasará de esta generación. No pasará de esta generación. Y lo decía Jesucristo cuando le preguntaban los apóstoles: Señor, ¿y esto cuándo va a suceder o cuándo va a pasar? Aparte de que le dio Jesucristo, les dijo: habrá guerras, se morirá el amor del hombre, creerán más en el diablo que en Dios, etc. Se proclamará más el evangelio. Aparte de todo eso, no habrá ya más entendimiento
entre los hombres y no pasará de esta generación. O sea, esta generación que empezó, que es la de ahorita, es la que va a acabar con esto. Por eso ahora escucharán ustedes que hay muchos rumores de guerra, hay muchos rumores de asesinatos. Te matan por 500 pesos, por robarte 500 pesos, o gente, sicarios que se contratan por 500 pesos para matar a alguien. Roban niños, secuestran niños, para quitarles sus órganos, para intoxicarlos, para meterlos a la prostitución. O sea, hay mucha maldad. O sea, el diablo ya no, por eso es maldito el diablo, porque ya no haya cómo perder a la humanidad. Ya no haya cómo, a través del alcohol, a través de la música, a través de los vinos, a través de la mentira, a través de las falsas iglesias cristianas, a través de los disque falsos pastores, a través de todo eso, está destruyendo, quiere acabar con la creación de Dios. La contaminación, todo. Entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que mantenernos fuertes y firmes en el amor de Dios y luchar contra la verdad y sacar adelante el Evangelio de Dios y ayudar al que está perdido en este camino. El otro día atendí a una persona que era drogadicta, que me buscó, porque se droga, yo creo que ha cometido también delitos graves, pero quiere buscar a Dios. Y si vieran que llora como un niño, y yo le decía, te voy a llevar a una iglesia, te voy a llevar a la iglesia del pastor Jorge, que es un verdadero pastor, que está en Apizaco. Te voy a llevar allá y que oren por ti, pero tienes que poner de tu parte. Dices que de repente oigo voces que me dicen que tengo que matar, oigo voces que me dicen que tengo que violar, oigo voces que me dicen que tengo que hacer eso. Sí, son demonios. Son demonios. Las personas muertas no vienen a la vida viva. El muerto está, lo dijo Salomón, por inspiración divina, y lo dice la palabra de Dios. El vivo está pendiente de sus asuntos. El muerto no piensa, no oye, no escucha, no nada. Está en el Seol, lugar de muertos, en espera de la segunda resurrección de Jesucristo. Es decir, Dios toma tu espíritu cuando te mueres y te deposita en ese lugar, salvo que hayas sido tan puro como lo Elías, como Moisés, como todos aquellos en los cuales fueron llevados hasta en vida, ¿no?, a la presencia del Señor. Pero si no, muerto estás, y ya no hay ni por dónde le busques a esperar hasta la segunda resurrección de Jesucristo. Entonces la batalla es con espíritus buenos y malos, porque el diablo trata de gobernar a como dé lugar y de hacer daño a como. Háganme caso, por favor. Yo nunca me imaginé estar hablando así, ni mucho menos enfrentar batallas, ni mucho menos enfrentar a un disque pastor diabólico. Jamás me imaginé esa situación. Nunca en mi vida pensé que esto fuera a pasarme. Pero ahora está sucediendo. Está pasando. Y no tengo nada de miedo, pero nada. Absolutamente, porque tengo el escudo de mi amor de Dios. ¿Sí? Porque la verdad es la verdad. Y tiene que salir a flotes, tiene que decir. ¿De qué serviría que viniera yo nada más a decirles lo mismo que les dicen en una iglesia católica? O que les dicen en una iglesia mormona, o que les dicen en una iglesia que nada más les repiten lo mismo. No, aquí les venimos a descubrir las cosas y hablar de que Dios existe y que todo lo creado y todo lo que tenemos es de Dios. Por eso es que les buscamos ese video en el cual van pasando precisamente escrituras de la palabra de Dios que aseveran lo que los científicos van descubriendo. Se los queríamos pasar a pantalla completa, pero al final decidimos pasarlo así para poderles ir platicando todo esto. Entonces es importante buscar a Dios, porque la lucha es contra espíritus buenos y espíritus malos. Esta persona drogadicta que me buscó se ponía a llorar como un niño, y le veía los piquetes en las venas de las drogas. De hecho me llegó con aliento de PVC y algún tipo de bebida alcohólica, pero de la más corriente, todo sin bañarse, sin arreglarse. Entonces lo pasamos, lo bañamos, lo rasuramos, lo pelucamos y lo mandamos con el pastor Jorge para que lo ayuden a salir adelante, pero tiene que querer él. No lo podemos obligar. Dios no te va a obligar a que lo ames a fuerza, ni que lo busques. Por eso es libre albedrío. Dios quiere por amor las cosas. Así como Dios creó los pájaros, las nubes, los mares, los lagos, los ríos, los árboles, las estrellas, las montañas, los truenos. Así Dios quiere que lo amemos y que comprendamos
que quiere lo mejor para nosotros. Entonces es importante seguir a Dios Todopoderoso, de verdad, háganos caso. Sigan, y no cuesta ni un quinto seguirlo. Ni un quinto cuesta seguir a Dios. Solamente es fe y querer hacer las cosas y reconocer a Dios. Miren, búsquense un lugar. De preferencia, yo les aconsejo que se busquen un lugar apartado, un jardín, un lugar pues de la naturaleza, y solitos váyanse, póstrense ante Dios y verán cómo el Espíritu de Dios les va a cambiar muchas cosas, y van a bajar o van a regresar con mucha paz, mucha tranquilidad, ¿sí? Y van a buscar al Señor, porque una vez que Dios Todopoderoso penetra en nuestro espíritu, nos vuelve guerreros, pero aparte de guerreros, nos vuelve tan dóciles como un gatito, porque podemos perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño. Por ejemplo, este pastor que me humilló, me dijo tantas cosas, yo lo perdono. ¿Por qué no le voy a hacer juicio? Lo va a hacer Dios. Y lo perdono, y también la persona con la que se metió, también la perdono. Pero sí hay que buscar a Dios y decir la verdad. Es importante buscar al Señor. Hagan esto que les digo, pónganse a orar, hablar con Dios, pidan que el Espíritu Santo se deposite en ustedes y verán cómo les cambia la vida. Y verán cómo dejarán el odio, el rencor, las borracheras, las drogas, todo. Cuando oramos por esta persona, este muchacho drogadicto que fue a buscarnos, empezamos a orar fuertemente, muy fuertemente empezamos a orar por él, les atronaban las puertas, aunque, ahora sí que de verdad, aunque no lo crean, y terminó desmayado. Él terminó desmayado, nosotros terminamos empapados en sudor, y cuando despertó, hasta su mirada era otra. Porque saben que los demonios y el diablo le tienen miedo, terror a la oración. Y a la oración cantada, a cantarle a Dios. Y le tienen terror, miedo al que está de parte de Dios verdaderamente. Terror, vaya, se revuelcan pero se retiran. Por eso es que a veces nosotros podemos ver hasta en la mirada de las personas, pues cómo tienen demonios, ¿no? Cómo están mal. Entonces hay que reconocer la creación de Dios. Hay que reconocerla porque la misma creación, todo lo creado, da testimonio de ese Dios todopoderoso que sí existe. Lo que pasa es que nos volvemos como muy habituales, ¿no? Como que se nos hace muy común y corriente, pues ver que hay pájaros, ver que hay un cielo estrellado, ver que esto, ver que el otro, y no le damos la importancia. Y se nos hace común y corriente y nos centramos a nuestros trabajos, a nuestras cosas que tenemos que hacer, pero ese es un error. Primero, en primer plano, siempre va a estar reconocer al Dios Todopoderoso, que nos ha dado lo mejor y lo más maravilloso, que es todo lo que van viendo en ese video, que ustedes mismos pueden observarlo, que ustedes mismos pueden darse cuenta. La palabra de Dios claramente dice que la tierra es la maravilla del universo y es una esfera singular creada por Todopoderoso. Fíjense, ¿a poco en aquellos tiempos los que escribían la palabra de Dios eran científicos? ¿No? ¿A poco en aquellos tiempos existía la NASA o existían las estaciones espaciales? No había nada de eso. Los profetas eran analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. Los apóstoles también. De hecho había apóstoles que eran muy groseros, que eran cizañudos, mentirosos, como Pedro. Así era Pedro. Pero Dios lo tomó y lo transformó para que hablara de su palabra. Por eso es que a veces no les extrañe cuando Dios dice: tomo a este que es violador, que es asesino, que es esto, que es lo otro, pero me va a servir. Y no hay poder sobrehumano que evite eso. Es un mundo muy distinto, un mundo de verdad maravilloso y muy distinto, y no es peligroso. Mucha gente dice, pero es que los espíritus, mándenlos al diablo, mándenlos a la fregada, o sea, son malignos, no sirven para nada, tienen todo perdido. Apéguense a Dios, a la sangre de Jesucristo Todopoderoso, al Espíritu de Dios, y le hacen los mandados los espíritus. Porque ¿quién contra Dios? Nadie contra Dios. Puesto que toda casa tiene que tener un diseñador y un constructor, entonces ¿qué hay de nuestra tierra y del universo, que es mucho más compleja y está mejor equipada? Así es. O sea,
este micrófono alguien lo hizo. Imagínense entonces por qué no alguien hizo el universo. Ya hemos hablado aquí de la evolución y la creación. Y separaban la evolución, que estaba peleada con la creación. Mentira. Ni está peleada la creación con la evolución, ni la evolución con la creación. Dios es un Dios evolutivo. Pero es una evolución divina. Una evolución de Dios. No la evolución de los humanos. ¿Quién le da la inteligencia a los humanos? Dios. Y a veces mucha gente, yo me he encontrado muchas gentes que en la calle luego me paran y me dicen, doctor, pero ¿cómo? O sea, explíqueme cómo ese Dios, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde lo puedo buscar? ¿Dónde lo veo? En tu corazón. Búscalo en tu corazón, en tu espíritu, en su creación, en todo lo que está creado y hecho por Él. Déjate de las cosas materiales, déjate de las cosas superfluas, déjate de la mentira, de la fornicación, de la difamación, déjate de todo eso. Busca en el fondo de tu corazón y en la amplitud y profundidad de tu espíritu. Porque somos seres espirituales. Entonces siempre hay un creador para todas las cosas. Por eso es que la tierra está situada a la exacta distancia del sol. Si estuviera más adelante, se quemaría, no habría vida. Si estuviera más atrás, se congelaría, no habría vida. Si no tuviera el tamaño exacto que tiene, la gravedad no contendría la vida. Si la luna, si tuviera la tierra más lunas, alterarían la gravedad y tampoco contendría la vida. No habría mares. ¿Sí? No habría ríos, no habría aire, no habría oxígeno, no habría hidrógeno. La fotosíntesis es un proceso espectacular que todavía en la actualidad los científicos no han podido encontrar cómo es posible que las plantas transformen el hidrógeno y el oxígeno para dar vida a los seres humanos. O que de la tierra salga un precioso fruto, jugoso, rico, colorido. Se nos hace muy común porque pues somos, el ajetreo de la vida y no ponemos interés en esto y se nos acaba todo, ¿no? O sea, no ponemos atención a esto. Pero pónganse a pensar en una noche cómo le hace la tierra para dar frutos tan coloridos y tan exquisitos, flores de coloridos tan preciosos, pájaros con plumajes hermosos. ¿Cómo es posible que el universo pareciera que tuviera miedo de desobedecer a Dios? ¿Cómo se contiene? Las estrellas, todo. ¿Cómo es posible que nada más exista vida en la Tierra? No han encontrado vida en otros planetas. No la han podido encontrar. Solamente la Tierra es la única que tiene vida, que tiene todas esas cosas preciosas y maravillosas. También alguien me preguntaba, doctor, ¿entonces existen los extraterrestres o no existen? Claro que existen, pero son demonios, sobre todo los grises, los reptilianos, y después les traigo un estudio sobre esto. Después con calma les voy a traer un estudio sobre esto, pero sí existen, sí existen. ¿Por qué? Porque desgraciadamente son espíritus. Y el diablo, como les dije al principio, se agarra de cualquier cosa para convencer a la humanidad y se mueran con él. Entonces, alabemos a Dios. La inclinación de la tierra permite que tengamos las 4 estaciones de la tierra: el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Pero está dado por la inclinación de la tierra. ¿Quién la inclinó? ¿Quién la puso en esa exactitud? ¿Por qué no hay esas 4 estaciones en Marte? Bueno, en Marte no hay ni gravedad, ni oxígeno, ni nada. No hay nada. Ni en los planetas más distantes no hay nada. Y si ustedes se meten al internet, busquen la localización de la Tierra en el universo y se van a sorprender. Van a ver que es como una cabeza de alfiler en un tremendo mapa sideral lleno de luces y colores, pero es chiquititita y vaya como una hormiga. Es increíble el poder de Dios, es increíble
la arquitectura de Dios, la ingeniería de Dios. Es increíble. Es increíble cómo Dios controla las células, cómo Dios controla el átomo, el hidrógeno, el oxígeno, el aire, el viento. Es maravilloso. La atmósfera protege a la Tierra contra la radiación solar y contra algunos meteoros que penetran. No sé si han visto cuando entra un meteorito, un pequeño asteroide, y se va quemando. Solamente que sea muy grande, pues es como difícilmente logra quemarse. Pero ¿qué tiempo tiene que no cayó un verdadero meteoro? Apenas cayó en Rusia, pero no era un gran meteoro. Un gran meteoro como el que destruyó los dinosaurios. Y les tengo también otro programa de cómo la palabra de Dios habla de los dinosaurios. Yo sé que no me creen nada de esto. Yo sé que no me lo creen. A lo mejor hasta digan, el doctor ya enloqueció. Pero no hay locura, ¿eh? O a lo mejor sí, una locura, pero por Dios. Por saber todas sus verdades, todos sus misterios, por buscar todos sus secretos, ¿no? Pero también en la palabra de Dios habla, en Génesis, de los dinosaurios. Después les traigo las referencias y el programa exacto de cómo los dinosaurios sí existieron y fueron destruidos por un potente asteroide que cayó allá por Yucatán, por el Golfo de Yucatán, y los destruyó. Pero hay que tomar en cuenta que Dios también corrige las cosas y destruye las cosas en su debido momento. Ahí tenemos a Sodoma y Gomorra, que acabó con esto. Algunos gases serían tan venenosos y mortíferos por sí solos, pero mezclados en la atmósfera, sostienen la vida. Mezclados. ¿Quién los mezcló? La composición de la atmósfera de la Tierra es de 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% de todos los demás gases. ¿Quién hizo esa combinación tan exacta? ¿Por qué no en Marte, en Júpiter, en Plutón, en Saturno tenemos esa combinación? ¿Por qué no la hay? Sin oxígeno los humanos y los animales morimos en minutos. En minutos morimos sin oxígeno. El cielo y su expansión, porque está en expansión, y lo dice la palabra, es un logro milagroso de Dios. En la misma palabra de Dios está escrito todo eso, pero no se los habían dicho, ni se los decían en una iglesia, ni se los van a decir en una iglesia, ni se los van a decir en una congregación cristiana de mentiritas. ¿Por qué? Porque no quieren que usted aprenda y que sepa la verdad, porque el que tiene conocimiento es poder, y el que sabe la verdad es liberado. Aunque a veces nos duelan las verdades, descubrir que la persona que te negaba que nunca hacía nada, ni mucho menos, resulta que era peor que nada. Pero sí es importante darse cuenta de que todo está escrito en la palabra de Dios. Nada más que no les cuentan todo tal y como es. El agua es una creación de Todopoderoso, tan poderosa, tan potente, tan fuerte, tan divina, y además es un limpiador celestial, puesto que purifica nuestro espíritu cuando nos bañamos orándole a Dios. Por eso es que cuando nos bautizamos para ser cristianos y dejar este mundo pecaminoso y prometemos dedicarnos al camino de Dios, nos bautizamos en agua. Y de preferencia debemos ser bautizados en un río, no en el mar, ni en una tina, ni en una alberca. Después les platicamos, porque hay tantas cosas que les tenemos que platicar, que desgraciadamente a veces no sé si mi Dios Todopoderoso nos dé vida y paciencia para hablar de todo esto, ¿verdad? La luz del sol, el dióxido de carbono del aire y el agua y sustancias químicas del suelo se combinan milagrosamente para producir alimento. Y cuando Dios hizo a Adán, que lo hizo del polvo, resulta que todos los minerales y todas las sustancias que hay en la tierra lo componen nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está compuesto de todos esos minerales y sustancias que hay en la tierra. ¿Quién puede explicar eso? Y luego hay vida. Por ejemplo, la complejidad de un ojo. Nuestro ojo es maravilloso, no lo han podido igualar. La complejidad de escuchar, de hablar, de pensar, la complejidad del latido del corazón que late solo. O sea, es tan maravilloso ver cómo Dios todo lo tiene planeado.
No podemos decir que no. Porque además si decimos que no, entonces ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos hizo? Ya se comprobó que la teoría de Darwin no funcionó. No es cierto. Al contrario, de alguna manera refuerza que Dios también es evolutivo. Dios es evolutivo y creativo. Y sí, les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesucristo fue crucificado, todos pensaban que iba a quedarse muerto, enterrado en la tumba, se iba a echar a perder, y hasta ahí iba a llegar. Y no, Dios hizo una evolución celestial, divina, en resurrección, y creó un ser espiritual, y volvió a su estado espiritual Jesucristo. No hasta le dijo a María Magdalena, que fue la primera que fue a buscarlo: no me toques, mujer, porque no me he presentado ante mi Dios, no he ascendido al lado de mi Señor. Muchos dicen que la palabra de Dios no es más que un libro de cuentos, historias ficticias, fantasiosas, de varios hombres. Eso dicen los que no la han leído y los que no han pedido conocimiento del Espíritu de Dios. Y fíjense, al decir eso, se están sobajando terriblemente. Entonces, ¿en dónde está su intelecto? ¿En dónde está su forma de análisis? ¿En dónde están sus sentimientos, su forma de pensar, de hablar? ¿O dónde está? O sea, no podemos decir eso, porque la palabra de Dios es el único libro que ha perdurado por miles y miles de años y que seguirá perdurando, y por el que los hombres dan su vida, y por el que los hombres y mujeres se transforman, y el más malo se vuelve bueno. La palabra de Dios no es un libro de cuentos, ni leyendas, ni nada. ¿Que es difícil entenderla? Sí, si la vas a examinar egoístamente. Pero si antes de entrar a examinarla pides a Dios que su Espíritu Santo te ayude a entenderla, es bien fácil entenderla. Es como si te estuviera hablando Dios. Y te va describiendo las cosas y vas descubriendo más y más y más. Y como ahora en la actualidad, que es una profecía que ya se cumplió, que dice claramente que al final de los tiempos y al inicio del trabajo de partos de la segunda llegada de Jesucristo, la palabra de Dios va a ser más discernida desde un punto de vista científico, para aclarar más la palabra de Dios y entender más a Dios. Ahora está pasando eso. Ahora hay científicos que se reúnen para analizar palabra a palabra qué quiere decirnos Dios. Por eso existen todos esos tratados maravillosos. Este está precioso también, examinando las Escrituras, en el cual te abre un panorama grandísimo de por qué Dios te creó, te dio vida, por qué lo debes de adorar y reconocer que es el creador de todo lo que ha hecho, y por qué debe haber en nuestro corazón amor, perdón, misericordia y todo lo demás. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que postrarnos, porque es nuestro Padre, es nuestro Dios. La tierra lleva el sello inconfundible del diseño deliberado de un ser supremo. Fíjense lo que dice. La tierra lleva el sello inconfundible del diseño deliberado de un ser supremo. A mí me ha tocado, hay unos arañitas y unos animalitos chiquititos, más pequeños que la cabeza de una aguja de alfiler, y me gusta observarlos, y agarro mi lupa o los meto al microscopio y les veo tantos colores, y tienen sus antenas, y tienen miedo porque sienten miedo, ¿sí? Y tienen sus vellosidades y sus patitas, y en algunos se les puede observar hasta su sistema digestivo, a lo mejor muy simple, no complejo como el nuestro, pero en tan pequeño tamaño. O sea, yo sé que hablar de bacterias y virus es otro paquete, pero estoy hablando de animalitos pequeñitos, chiquititos, que a veces necesitamos una lupa, ¿verdad?, para verlos. Es maravilloso ver, y de repente te metes a ver una gran ballena gigante azul. O sea, es un Dios precioso que hace tantas maravillas, tantas cosas tan especiales, y todo para recreación del hombre. Pero el hombre, como le abre puertas al demonio, contamina, los mata, los destruye,
los envenena, los mata por placer, por deporte. ¿Por qué? Porque le abre puertas al demonio, porque el demonio siempre quiere destruir la obra de Dios, a pesar de que sabe que la tiene perdida. Y tendremos que pasar la gran tribulación, la guerra de Armagedón, el apocalipsis, todo eso, que de hecho ya vamos como por la cuarta trompeta. Tendremos que pasar por todo eso, hasta que reconozcamos, como dice su palabra, y reconocerán que realmente yo soy su Dios. Es increíble todo lo que tenemos de Dios para nosotros y que no hacemos caso. Miren, por ejemplo, hay árboles grandísimos que llegan a tener hasta 90 metros de alto. Y la pregunta es, ¿cómo le hace para tener hojas verdes hasta la cúpula? Hasta arriba. ¿Cómo le hace ese árbol? Bueno, Dios creó un sistema que se llama cohesión entre las moléculas del agua. Ese sistema de cohesión entre moléculas de agua hace que el agua llegue hasta la última hojita de la parte más superior de ese árbol de 90 metros de altura. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que eso pueda existir? Es increíble, ¿no? Dios creó semillas maduras, listas para viajar, como el diente del león, el arce, ¿sí? O el combrillo amargo. Semillas que miden la lluvia. Esto se encuentra en las plantas desérticas, en los lugares desérticos. O sea, es increíble que Dios hace todo esto. Y de ese árbol de 90 metros de altura, su semilla es del tamaño de una lenteja. Poco menos que una lenteja. Es una de las semillas más pequeñas que hay, pero que hace que se eleve a 90 metros de altura este árbol. Se llama la semilla de secoya. Sí, es increíble ver todo esto que Dios creó. No se pudo. ¿Por qué no hay esos árboles en Marte? O en Júpiter, o en Saturno. ¿Por qué no hay en esos planetas los pájaros que tenemos? La variedad de animales. ¿Por qué no hay nada de eso? Por eso Dios en Génesis dijo: ahora voy a crear animales que surquen los mares y los aires y las montañas, y animales que surquen los océanos, y animales que caminen en la tierra. Y el hombre tendrá gobierno sobre ellos, pero para bien, no para mal. ¿Cuántos animales han desaparecido ya? Los han aniquilado porque ya no hay uno solo. Los gobiernos no están haciendo nada. Por eso tiene que venir el gobierno de Dios, para volver a regenerar todo, a recomponer todo, y ahora sí, que las cosas sean como tienen que ser. Déjenme ver la hora porque se me va a mí el tiempo platicando con ustedes. Ya son las 8:17, ya se nos pasó el tiempo. Pues bueno, yo creo que con esto terminamos el programa de esta tarde. Quiero agradecer infinitamente pues que nos escuchen. Mucha gente me habló por teléfono que por qué no habían salido los programas. Ya les platiqué al principio por qué. Y bueno, pues hay que seguir adelante, hay que seguir adorando a Dios, hay que buscar a Dios Todopoderoso y reconocer su creación y luchar por el Evangelio de Dios, sobre todo para todos aquellos que no lo han entendido. Quien no tenga para consulta, quien no tenga para sus medicamentos, quien no tenga para comer, búsqueme en mi consultorio y con todo gusto le ayudaré en todo lo que yo pueda, ¿sí? Y le conseguiré trabajo para que después ya pueda mantenerse por sí solo. Quien quiera copias de estos libros maravillosos de la palabra de Dios, con toda confianza, búsquenos y les damos copias para que aprendan a Dios. Y fíjense a qué iglesia van. Fíjense, porque dice la palabra de Dios: avisado estás. Y el que tenga oídos, que oiga, ¿sí? El que tenga ojos, que vea. Y el que tenga cerebro, que comprenda. Aléjense de iglesias como nube de gloria, que son del mal. Muy bien, nos vemos el próximo viernes con algún otro tema de la palabra de Dios, el análisis de la palabra de Dios y algún otro tema médico. Quiero agradecer infinitamente a Venecia, a Alejandro, al licenciado José María y su esposa por permitirnos estar aquí, pero sobre todo a nuestro Dios Todopoderoso y a usted que nos hace favor de escuchar y ver en este programa. Gracias.
Buenas noches y seguiremos adelante con la verdad. Hasta luego. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Zamora, algunos ya me conocen y estoy en esta nueva sección de psicotips del programa El Placer de Ser. Este día les enseñaré un poquito del merengue básico, aprenderemos 5 pasos básicos de este ritmo musical, espero que les guste.